Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. Hola, aquí estamos en el aire, tu programa en Sala de Espera por Radio Hope 90.3 desde Quilmes, Argentina, nuestro amado país que está bajo una ola polar. Ay, sí. Bajo la ola polar, así que bueno, pero acá estamos muy calentitas, muy contenidas y bueno, y esperamos que este pueda ser un tiempo también para vos, gratificante, que puedas estar en un lugar bien abrigadito, tomándote quizás un cafecito, un capuchino, un mate, porque se vienen días fresquitos. Ya en un ratito les vamos a estar comentando porque el programa está muy completo, venimos con pronóstico meteorológico, todo. Y aquí estoy rodeada, como siempre, de las flores, que aunque no es primavera, acá siempre hay flores al lado mío. Tengo a la productora del programa. Muy buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que están del otro lado, siempre haciéndonos el aguante para que esto sea un feedback. Y la coconductora, la profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, mis queridas amigas, y a la preciosa audiencia que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo programa. Vas a disfrutar de este tiempo junto con nosotras y con el Señor. Y muy buenas noches y también le decimos feliz día. Ay, sí. Feliz día del periodista, nuestro señor operador, pero también licenciado en las ciencias de la comunicación, creo que se llama así. Sí. Muy buenas noches, Jesús Madrid. Un día la vamos a entrevistar. Sí, es verdad, porque no salió al aire. Perdón, ¿no? Pero ¿quién controla? Y la ponemos a María Bravo a controlar, a que nosotros revolucionamos todo. Pero está muy bien. Y mientras ella opera, él habla, y bueno, claro. Y nosotras hagamos mate. Sí. Bueno, ¿y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. En esta nueva emisión y por supuesto, bueno, como recién dijo Adri, nos gusta que esto sea un feedback, nos encanta que también se comuniquen, ya se están comunicando, pero bueno, más allá ya les vamos a estar contando quién les pasamos vías de comunicación. Te podés comunicar al teléfono 42570821 en Facebook, o Hope Escucha, nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. ¿Y qué pasó con ese desafío que hicimos la semana pasada de estar 24 horas? Ay, tenés razón. ¿No es cierto? Sin quejarse, sin hablar mal. ¿Qué pasó? Contanos, ¿qué pasó? Yo te cuento, fracasé a las 2 horas te iba a decir, de la propuesta. ¿Es necesariamente testimonial? No por me eso fue muy bien con él. Lo seguimos intentando, claro. Pero bueno, llamanos y contanos cómo te fue a vos. Claro, porque lo bravo es que esto se ponía a cero y volvíamos a contar. Y yo, no sé, reinicié, como que reseteé. Sí, es como esas computadoras que nunca... Había algo que me sacaba medio de situación y... ya protesté, chao, pensamos de vuelta. Mal. Pero bueno, chicas, cuéntenos, ustedes son más santas que nosotras, la tienen re clara. Acá mira, una santa se está comunicando y nos cuenta que ella está tomando sopita. ¡Qué envidia! ¡Qué rico! A mí me gusta de cabello de ángel. ¿A usted? A mí de municiones. El de Dalito me gusta a mí. Mira, sí. Y si no, mucha verdurita.
Mucha verdurita, Sí, O el minestrón. Bueno, Sí, ya ahí bueno, más poderoso, sí, ahí eso es más ya poderoso, es ya otro. con todo le puso, muy bien, qué rico. Bueno, es Patricia Sánchez que está tomando la sopita, dice, beso a las 3. Ay, qué bueno. Y bueno, en cuanto a la pregunta de Adri del desafío, ¿qué nos pone Pati? Yo les cuento todo. Lo hacemos así en secreto, confidencial. A ver, hoy 7 del 6 es Santa Patricia, ¿no? No, dice que se olvidó. Se olvidó del desafío. Bueno, pero está siempre a tiempo. Pero ese desafío se puede resetear y empezar de vuelta porque está muy bueno. Bueno, yo les cuento que hoy vamos a estar hablando del libro de Esther. Pero antes, hablando de Patricia Sánchez, les contamos que este programa está auspiciado por... Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Y bueno, Dorcas que nos tiene bien abrigaditas porque está siempre en el detalle, Sí. que el pelo de mono, que... Sí, yo tengo, mira, el pelo de mono el pelo puesto. está de última moda, recalentito, bueno, el cordero, y están todas Dorcas, siempre nos tiene bien cuidadas, bien mimadas. Bueno, y hablando de mujeres realmente que son ejemplo de desafío, de fortaleza, aparte de Patri Sánchez, venimos hablando de Esther, ¿no? Y bueno, estamos llegando al último capítulo. Ay, la vamos a Yo sí, pensaba, ¿cómo lo voy a extrañar sí. Esther? ¿Vieron cuando se termina un libro que como que nos cuesta la historia, la película, más que nos estuvo así como tensa, ¿qué pasaba? Bueno, Impresionante. fue impresionante. Bueno, lo que vemos ahora ya en el final, ya estamos en el capítulo 10, ya terminando, es que mirando hacia atrás, mirando un poquito la historia desde el comienzo, notamos algo muy particular justamente sobre Esther. Y es que si bien ella... justamente el libro lleva su nombre, o sea que es un poco la protagonista, por así decirlo, en realidad no es la figura prominente del libro. ¡Apa! Interesante. Caritas de sorpresa. Sí. Porque ella es como que aparece, por ejemplo, en el comienzo del libro no aparece, ella aparece recién en el capítulo 2. Sí. Y después hace como apariciones en momentos importantes, en algunos momentos muy específicos, y de pronto desaparece. Como que está trabajando más tras bambalinas que no en una escena dominante, no domina la historia. Está siempre como presente, pero a la vez... reaparece de tiempo en tiempo y casi podríamos decir que en el último capítulo, que es como la estrella, la cereza del postre, ni siquiera aparece. Al final Claro. del libro directamente ella no está. Podríamos decir que es la mejor actriz de reparto. Es Tal vez, en lo que reparto. sería en cine. Claro, es como que si bien el libro lleva su nombre y la historia toda va girando alrededor de ella, ella no tiene así como un papel de liderazgo dentro del libro. Mardoqueo sí es prominente, ¿no? Al igual que su esposo, Asuero, como Asuero. rey, como autoridad, pero ella no, ella aparece haciendo las peticiones, ella aparece como si fuera un perfil bajo, ¿no? Ahí generando de pronto el banquete, inclusive cuando establece la celebración de Purim, pero todo es, digamos, muy, muy detrás de escena, no es una cosa así que domina, que está liderando todo el Claro. tiempo, dando órdenes o impartiendo directivas, no, No. ella siempre desde otra... Claro, muy tímidamente. Muy tímidamente. Esto nos hace ver que justamente el poder de una mujer no exige siempre su presencia física constante. Es verdad. Tremendo, ¿no? Es tremendo, pero es verdad. Es verdad.
ella da un paso al frente cuando, por ejemplo, lo exhortaba a Mardoqueo y juega un papel esencial en el pensamiento del rey. Eso no hay duda, pero no domina la escena. Cuando fue invitada a dar su opinión, pero fíjense que es invitada, Claro. Ella dice lo que pensaba y hasta con un ardor extraordinario, pero nunca es demasiado agresiva ni tampoco inadecuadamente impetuosa. Siempre tiene una cosa como de ética, de cuidar su lugar. Las formas, claro. Las formas, los tiempos. Y es una reina. Es una reina, tal cual. Lo que sí enfatiza de su moderación, enfatizamos, ¿no? Todo este libro, su tranquila confianza en Dios, su dócil confianza en Mardoqueo y su gentil respeto por Asuero, su esposo. Esas son las cualidades que más nos impactan de la historia de la vida de Esther. Y hasta podemos imaginarla cuando ya llega al final del capítulo 10, que ella no aparece, pero nos deja como esa sensación que ella estaría mirando toda la escena, que ahora la vamos a estar hablando, como con una sonrisa de una genuina satisfacción. Claro. ¿Por qué tendría esa sonrisa? Bueno, porque Dios había hecho su voluntad. De alguna manera, evidentemente el bien había triunfado sobre el mal. Y la esperanza que había disipado todo temor. Claro. Que hoy, si nos da el tiempo, también vamos a estar hablando de eso. Hay tantas cosas tenemos, chicas. Por favor, no se muevan de ahí, porque el programa es muy intenso. Qué gozo, ¿no? Debe haberle producido a esta extraordinaria mujer, extraordinaria realmente con todas las letras, porque es fuera de lo ordinario, extra, en lo más profundo de su alma, el hecho de que el Señor la hubiera utilizado a ella para lograr su magnífico y glorioso plan, ¿no? Qué movida que debería estar ella por dentro, porque bueno, de eso se trata el cristianismo, es la esperanza triunfante. No es la esperanza como un sueño así vago, distante, que no se concreta, sino que en medio de las luchas, de las tormentas y de los sufrimientos de la vida, podemos dirigir nuestros pensamientos más allá del presente. ¿Qué significa? Bueno, poder ver más allá, poder ver el final, poder ver que en definitiva es Dios quien el que triunfa. La verdad de Dios es la que triunfa. Porque todas las aflicciones terrenales que todos pasamos, presiones económicas, traumas emocionales, todas las limitaciones a veces y hasta impedimentos físicos, todos los conflictos familiares, todas las guerras internacionales y los rumores alarmantes de guerras, toda opresión demoníaca, todo ataque satánico, todo, absolutamente todo, un día va a terminar. ¿Por qué? Porque todos nosotros estaremos con Él. ¿Con quién? Con el triunfador. Claro. Con Él vamos a tener asegurada no solo la victoria, sino la armonía, la unidad, la alegría, la salud. La salud, claro. Todo, ¿no? Ya no habrá más dolor. Seremos completamente transformados. Qué lindo si podemos visualizar esto, ¿no? Tendremos nuevas naturalezas, tendremos nuevas mentes, tendremos cuerpos nuevos y tendremos el gozo de vivir por los siglos de los siglos en alabanza y adoración a nuestro Dios. ¡Qué belleza! Qué bueno poder visualizar. Cuánta paz, cuánta seguridad nos da todo esto. La cruz es nuestra mayor victoria. Te damos los diferentes lugares a los cuales te podés arrimar para escuchar sobre Jesús. El Templo Central de Hipólito Yrigoyen 719 aquí en Quilmes, o el mini estadio de Avenida La Plata al 1000. Y si no, te pasamos los diferentes anexos. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, y los servicios son los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10. En Bernal Oeste, Boedo 1734, los servicios son los martes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19. En Quilmes Este, Libertad 1448,
los servicios miércoles 18 y 20 horas y domingos 10 y 18 horas. En Berisso, Avenida Génova 3143, entre 155 y 156. Los servicios son los días domingos 19 horas. En Dolores, Juan Beselva y Espora, los servicios son los días sábados 19 horas. En Ezeiza, calle Prava 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza. Los servicios son los días martes 20 horas, domingos 10 horas. Y en Florencio Varela, Vélez Arfield 41, a 30 metros de Avenida San Martín. Los servicios son los días jueves 20 horas y domingos 10 horas. Así que bueno, seguimos con la historia de Esther. Bueno, y acá ya, como recién les anunciábamos, llegamos al último capítulo, el capítulo 10, que consta de 3 versículos. Mira. Pero que nos resumen un final así rutilante, estilo hollywoodense. Sí. Las luces así se encienden, los tambores, las trompetas, todo suena. Y dice así: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y las costas del mar. Todos los hechos de su autoridad y de su poder y el acta de la grandeza de Mardoqueo a la que le elevó el rey, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque el judío Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. Wow. Él fue grande entre los judíos y querido por la mayoría de sus hermanos. Procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Qué tremendo, ¿no? Fin del libro. Termina la historia. Mira. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con que en este final hay muchas cosas que son iguales que el comienzo. ¿A qué me refiero? El rey Asuero es el mismo rey. El reino es el mismo, venía desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. Eso no ha cambiado, es el mismo país, es Persia, y con la misma capital, Susa. ¿Qué cosas cambiaron? Claro. Basti ya no es reina. Claro. ¿La reina quién es? Esther. No solo es la reina, sino que además se ganó el grandísimo respeto y la confianza de su esposo. No nos olvidemos que es un esposo que no es de judío, no es del pueblo. Claro, ¿no? Es un esposo bastante, digamos, con una autoridad muy especial, como rey de Persia, que de él dependía absolutamente todo, la vida y la muerte de la gente. Así que es un esposo muy especial. Pero ella se ganó el respeto y se ganó la confianza de él. Amán, que había sido el segundo en autoridad, ya salió del escenario para siempre. En cambio, Mardoqueo, el judío, está no solo sano y salvo, que los inicuos planes contra él se frustraron, sino que además pasa a ser ahora el segundo en autoridad después del rey Asuero. Me hace acordar a la historia de José también, ¿no? Sí. Cómo terminó como segundo de un faraón. Exactamente. Qué bárbaro, ¿no? Tremendo, ¿no? Lo que hace Dios. Bueno, de estos 3 versículos sacamos 4 cosas. A ver. Primero, fue grande entre los judíos, ¿no? Hablando de Mardoqueo. Segundo, fue querido por la mayoría de sus hermanos. Tercero, procuraba el bienestar de su pueblo. Y cuarto, promovía la paz entre todos los de su linaje. ¡Fua! ¡Qué epitafio!, ¿no? Impresionante. Qué bueno poder ser recordado así, un gran hombre con todas las letras. Ahora, si nosotros humanamente miramos la historia al principio, en el primer capítulo, cuando todo esto se inicia y vemos a un Mardoqueo judío que de pronto pertenecía a un pueblo que estaba totalmente sumiso, subordinado y sometido por los medos y los persas. ¿Quién hubiera pensado que podía llegar a ser el primer ministro de un país gentil? Imagínense el titular del diario de Susa, ¿no? Debería haber dicho así: un rey gentil nombró como primer ministro a un judío. Ahí saldría en primera plana, ¿no? Qué revuelo. No me quiero imaginar los comentarios que podría salir en Intratables o alguno de esos programas. Crónica. En Crónica TV. ¿Qué diría la nata? ¿Qué diría? No, terrible revuelo. Bueno, pero el rey Asuero nombra, y acá remarca el tema de
al judío Mardoqueo, porque era realmente algo inusitado. Es lo sorprendente. Pero bueno, no olvidemos algo, que más allá del rey, el que mandaba era Dios. Dios es quien manda, Dios es el que manda, ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Es el que en realidad inclina el corazón de los reyes a donde Él quiere. Y de toda esta historia podemos sacar 3 principios. A ver. El primer principio: cuando Dios triunfa, la gente que utiliza es muchas veces la que no se espera. Es cierto. Es muy común. ¿No? Nos sorprendemos cuando Dios usa de pronto a determinadas personas o cuando nos usa a nosotras mismas. Ujú. ¿Yo qué hago acá? Dios, ¿a dónde me puso o a dónde Sí, me ¿no? llevó? Hace un rato hablaba con una persona de esto mismo, que Dios la está levantando, y ella por momentos dice, esta persona, ¿qué hago yo acá? Entre grandes o entre, ¿no? Pero bueno, Dios es el que te levanta. El Salmo 78 habla de esto, de una persona que nadie se esperaba que la levantara. En los versículos 70 al 72 dice así: Dios eligió a su siervo David. Lo tomó de los rediles de las ovejas, lo trajo de detrás de las ovejas recién paridas para que apacentase a su pueblo Jacob, a Israel su heredad. Los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Es verdad. Qué sorpresa para muchos, ¿no? Yo hoy cuando repasaba esto, decía, la primera sorpresa se la llevó el padre. Totalmente. Porque ni se acordaba que tenía un hijo No, más. sí. Sí, hay uno más, ¿cierto? Sí, hay uno por ahí. Por con ahí, unas ovejas. ¿no? Qué tremendo. Dios tiene esa forma, porque casi 40 años los israelitas habían vivido bajo el reinado de un rey que era alto, bronceado, probablemente apuesto. Era el rey Saúl. Claro. Pero aunque había fallado en su carácter, por lo menos tenía un aspecto real, ¿no? El pueblo había escogido a Saúl por su apariencia, porque era necesario que las demás naciones vieran el porte del rey. Pero bueno, hasta que Dios deslizó su mano en medio del pueblo judío y eligió a un joven desconocido. Una elección sorprendente, no era absolutamente esperada. También nos vuelve a pasar cuando Dios necesita sacar a su pueblo de Egipto. ¿A quién va a buscar? Bueno, está buscando a alguien que, bueno, era un judío que tenía un historial un poco complicado, homicida, y que también tenía ya 80 años de edad. Se había convertido en un tosco pastor que no había estado en la ciudad durante 40 años. Y de pronto, y yo le agregaría que tampoco era muy elocuente al hablar. Claro, tenía como dificultades. Tenía dificultad. Algunos creen que era tartamudo, Sí. otros que le faltaba elocuencia, pero bueno, tenía, y él sabía esa limitación. Bueno, pero el currículum de Moisés dio para lo que Dios estaba buscando. El pobre trabajó para su suegro como pastor de los últimos 40 años, o sea, no era más que un pobre beduino, va. Vemos otra historia, la de cuando Dios tenía que sacar al pueblo hacerlo cruzar por Jericó y tenía que rescatar a sus hombres de allí. ¿A quién escoge Dios para rescatar, para esconder a los espías? verdad. A una prostituta. Sí. O sea, humanamente. No lo tenés que no hubieses No. elegido una persona así Claro. de la baja sociedad, ¿no? Sorprendente. Para hacer la cruzada evangelística de Nínive, Dios elige a un profeta desertor y rebelde. Que quizás nosotros lo hubiéramos descartado. ¿Habría elegido alguno de nosotros a un ex fariseo que odiaba a los cristianos como ejemplo de la gracia de Dios y que después escribiría la mayor parte del Nuevo Testamento? ¿O habría escogido a un hombre que negó a Jesús 3 veces como el principal vocero de la iglesia primitiva? Bueno, todo esto nos demuestra que Dios hace cosas sorprendentes. En 1 Corintios 1:26, Pablo habla justamente de esto cuando dice: no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Como diciendo, Dios no escoge a los de sangre azul.
Él ha elegido a los despreciados y a los que el mundo muchas veces como Claro, los descalifica. Claro. Exacto. Ese es el primer principio, entonces, que Dios realmente, cuando Él elige a la gente, es sorprendente porque no lo hace de acuerdo a como lo haríamos nosotros. Y que nosotros siempre tenemos ese temor, ¿no? Y a veces pecamos con ese Señor, hacelo así o hacelo asá, ¿no? Dándole la orden. sugerencias u órdenes a Dios de cómo tiene que hacer las cosas. Y sin embargo, Dios tiene el control de Claro, ya todo. tiene el plan trazado. Ya tiene el plan trazado, sabe lo que va a hacer. Y nosotros deberíamos pensar en eso cuando tenemos una situación que Él tiene que resolver, tratar de descansar Sí. y esperar el obrar de Dios, como en este caso. Siempre nos sorprende. Sí. Segundo principio. A ver. Cuando Dios triunfa, las cualidades que Él aprueba son mayormente las sin pretensiones. Mardoqueo no tenía un aspecto principesco ni real. Seguramente Esther tampoco. No se habla en la Biblia de que ella fuera muy educada o elocuente o tuviera alguna capacidad especial, porque Dios usa a los humildes, sin pretensiones. Y si vamos a ver al Señor Jesús, que bueno, claro. nació en un establo, Filipenses 2 nos describe justamente lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Del versículo 5 al 8 les voy a compartir. Dice: haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estamos viendo que era la pena capital para los criminales comunes. Sí, la peor. La Sí. peor, exacto. Pero la historia no terminó acá, porque en el mismo capítulo de Filipenses dice después en los versículos 9 y 10, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y que finalmente en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Es decir, para llegar a ese punto triunfante, Él permaneció humilde y se hizo obediente. Ahora, describamos un poquito qué es la humildad, porque la humildad a veces nos confundimos con que es una apariencia, ¿no? La humildad no es cómo uno se viste, ni lo que gana, ni dónde vive, ni el auto que maneja, ni qué aspecto tiene. Dios nunca nos ordena que parezcamos humildes. Claro, hay una diferencia. Sí. La humildad es una actitud del corazón y una actitud de la mente. Nosotros cuando entendemos esto nos vamos a dar cuenta que no está relacionado a nada externo. Siempre Dios está apuntando a lo interno, a lo que está pasando adentro de nuestro corazón. Y allí, en Filipenses también, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice: no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Claro. Esa es la actitud que tuvo Jesús. Claro. Y es la que hay que imitar, ¿no? Y sí. Claro. Él se despojó a sí mismo y voluntariamente, ¿no?, se despojó de todos sus atributos divinos porque pensó más en la necesidad del otro que no en la propia. Entonces tendríamos como que recordar esto cuando de pronto, bueno, te asciendan en tu trabajo o, por ejemplo, que Dios te elija para ser un vocero especial en algún lugar, en una posición donde la gente te va a buscar o te va a escuchar. Cuidado. Claro. Cuidado porque eso a veces nos confunde, nos distrae de lo que realmente Dios está buscando, que es la humildad de la mente y del corazón. Con respecto a eso yo tengo un cuentito.
A ver. qué Pero no lo voy a bueno. contar ahora. Ay, no. No, se lo voy a contar dentro de un ratito. El cuento es de Walter y la cucaracha Milton. Me encanta el nombre de la cucaracha. La cucaracha Sí. Milton, yo les voy a contar el cuentito. Pero antes de eso vamos a Lo escuchar... que pasa es que después me voy a encariñar con la cucaracha y voy a pensar que es Milton y no lo voy a querer matar. ¡Ay, mi vida! Entonces voy a tener un problema con la cucaracha. Bueno, entonces Pero bueno, le la cambiamos el matamos nombre, igual. va a ser lo mismo. Todo. Claro, pensando en un cierre, ¿no? En un momento, digamos así, de bueno, ella da el último capítulo y yo digo, bueno, ¿qué me deja el libro de Esther para a mí, no? Interesante. Como una reflexión, ¿no? Yo creo que siempre uno tiene que pensar eso, ¿no? ¿Qué te deja esto que Dios te está hablando, ¿no? Entonces, pensar en ese libro de Esther, digamos, uno es como que podría pensar en un abanico de temas, digamos, ¿no? Que te deja como mensaje. Por ejemplo, la providencia de Dios, ¿sí? El plan de Dios, el propósito, la gracia de Dios, el aprender a hacerle frente a los problemas con los recursos que Dios te da, ¿no? Podríamos pensar por ese lado. Pero voy a reparar en un tema que es a mí lo que quizás me ha golpeado así como el corazón, y es el llamado, ¿sí? El llamado que Dios te hace. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este versículo verdaderamente me pareció tan rico, ¿no? Porque vos pensás, imagínatelo el Señor golpeando, Me muero. ¿sí? Así el golpecito de la puerta cuando alguien te golpea y te dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea que Él hace un llamado, te va a hacer un llamado. Pero dice, si alguno oye mi voz, o sea que Claro, vos tenés que estar atento atento. a que va a haber alguien golpeando, a oír su voz porque Él está llamando. Y tenés que hacer algo, dice, y abre la puerta. Claro. O sea que va a entrar solamente Si le abrís la puerta. si vos le abrís la puerta de tu corazón, ¿no? Porque estamos hablando de la puerta de tu corazón acá es. Y dice, y entraré a Él. O sea que Él se toma posesión de tu corazón, de tu interior. Y dice que cena con vos y vos con Él. Y me pareció una comunión de un momento de deleite tan sublime, ¿no? Y que el Señor primero que te hace un llamado. O sea, yo pensaba, digo, somos 7.200 millones de habitantes hoy en la Tierra. ¿Cuántos miles de millones habrá habido? Porque bueno, somos 7.200 millones ahora, Claro. pero bueno, el que vivió, no sé, en el 2000 antes de Cristo, o sea, toda la gente que nació algún día, creció y murió. Claro. ¿Sí? En total, desde el primer hombre hasta la actualidad. ¿Cuántas personas? Bueno, pero esta palabra es extensiva a todos. Él llama y Él quiere entrar y entrar en vos, cenar con vos y que vos cenés con Él, ¿no? Entonces me pareció impresionante que en tanta cantidad de gente, de seres permitidos, digamos, de parte de Dios, que con un propósito, con un plan, que estén en la tierra, que hayan tenido todo ese ciclo y que Dios te llame a vos. Claro, qué privilegio. Qué privilegio, ¿no? Entonces eso golpea fuertemente, ¿no? Y justamente este primer llamado, ¿no? Que Dios te va a hacer, Él vino a buscar, dice Lucas 19:10, Él vino a buscar lo que se había perdido. Si nosotros estábamos en esa condición, en la condición de estar perdidos, sin un rumbo, con una vida que no iba a ningún buen puerto, ¿no? Entonces, este es el primer llamado, que es un llamado a salvación. El primer llamado que Dios te hace es a salvación. Pero en el caso en el que vemos, en el caso de Esther, hablando del libro de Esther, el llamado que le hace a Esther es un llamado para la salvación de su pueblo, o sea, para cumplir con un gran propósito en su vida, ¿no? Dice el libro de Esther 4, versículo 14, Mardoqueo le hablaba a Esther y le dice, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Ese versículo también siempre ha conmovido mucho mi corazón, ¿no? Sí. ¿Quién sabe si es este el momento y esta es la hora y para esta determinada tarea Dios
te está llamando, ¿no? Entonces, yo quiero que nosotras lo tengamos en cuenta el hoy para nosotras y para vos que me estás escuchando, nos estás escuchando en este momento, ¿no? Que estamos prácticamente transitando la última parte de este precioso libro. Entonces, cada uno de nosotros está puesto estratégicamente en el lugar que ocupamos, dentro de ese plan que Dios ha trazado. Es necesario, obviamente, que tengamos en claro que llegará el día de entrar en escena, así como le pasó a Esther, llegó un día, y tendrás que hacer lo tuyo, sin titubear, así como hizo Esther, tomó esa decisión, fue tan valiente que fue a verlo al rey, se acuerdan que no podía entrar sin permiso, y ella, bueno, para poder ir a hablar con el rey, acercarse y poder denunciar todo lo que estaba pasando, se animó a eso, ¿no? Nadie es igual desde el momento en que Dios te va a revelar ese llamado. Vos no quedás igual y digamos te revela ese llamado y el propósito que va a tener con tu vida, ¿no? Para cumplir todo, ¿no? Ese propósito para el cual Dios ya te hizo. El primer llamado es a salvación, el segundo es hacer algo con un propósito, ¿sí? A que vos te posesiones en un lugar y que cumplas ese propósito. Para poder cumplirlo, entonces vos vas a tener que salir de esa posición inicial de comodidad. Claro. Dios te va a sacar de esa posición inicial de comodidad, como era quizás para Esther estar en ese palacio, vieron, con toda esa preparación que tuvo, y después las comodidades que tendría ya como reina, ¿no? Como cualquier reina hoy real. Y bueno, salir de esa posición de comodidad y pasar a lo que sería el patio del rey, donde ya es un lugar donde va a haber riesgos, es el momento de tomar el lugar que te corresponde en la historia, digamos así, de la revelación que Dios te hace para que se empiece a cumplir ese propósito, ¿no? Entonces ella tenía que estar dispuesta a perder la cabeza si era necesario, ¿no? Claro. Con una valentía absoluta. Ahora, la pregunta que me hago y que les hago, ¿no? Es, ¿qué lugares de comodidad tendrás que dejar hoy vos, ¿no? Para empezar a cumplir ese propósito de Dios. ¿Qué nuevo propósito te asignará el Señor? ¿Sí? ¿No? Son preguntitas que me iba haciendo mientras iba, como digamos, sacándole el jugo final a esta última parte de lo que me deja el libro de Esther, ¿no? Y estamos hablando acá justamente con la vida de Esther a un llamado ya a la obra. No solamente es el simple el llamado a salvación, sino es el llamado a la obra, a cumplir un propósito para el cual fuiste creada, ¿no? Y que ya justamente, evidentemente, ya es la hora de que ya ese propósito empiece a ser cumplido, ¿no? Y ese llamado, digamos así, con el propósito que para el cual vos ya Dios te ha propuesto, que pongas las manos en la obra para la que Él te ha preparado, vos sabés que ya es un llamado que Dios te lo hace con tu nombre. Te va a llamar con tu nombre propio. Recuerdo el llamado que le hizo a Moisés desde la zarza esa que se ardía y no se consumía, y lo llama a hacer una obra. ¡Wow! ¡Qué obra! ¿no? Librar al pueblo de la esclavitud de Egipto donde estaba inmerso. El llamado que le hizo a Samuel, a Esther. Vamos un poquito más allá. Otros llamados en donde el Señor hasta te cambia el nombre, porque el nombre que tenés no es el adecuado para la tarea que vos tenés que desempeñar. Entonces me acuerdo, por ejemplo, de Jacob, claro. ¿Sí? Que pasó de ser un suplantador a ser Israel. Uh-huh. Y me acuerdo de Abraham, que primero era Abraham y después pasó a ser Abraham. Uh-huh. O sea, pasó de ser un padre enaltecido a ser un padre de multitudes, que no es lo mismo, cambia el propósito, cambia la misión, ¿no? No es algo pasajero, todo lo que justamente todo este tiempo de preparación que Dios va permitiendo con un propósito, y por eso no es un llamado al pasar, sino que se trata ya acá, cuando ya te llamó por tu nombre, es porque ya estamos hablando de que fuiste escogido para cumplir un propósito. Claro. ¿Sí? Wow. Y ya no sos un simple llamado.
has sido escogido. Y lo que Dios hace es prepararte. Quizás te preparó por muchos años y estás descubriendo recién, ahora en este momento, el llamado para el cual fuiste escogido. Y vos sabés que el nombre Esther, ¿se acuerdan que lo dijimos apenas empezamos? Significa estrella en hebreo, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, bueno, y sí, justamente era esa estrella que tenía que iluminar el seno de un imperio oscuro, como era el imperio persa, para traer luz a esa oscuridad y que su pueblo pueda ser salvo. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué significa tu nombre? ¿Tendrá que ver con tu propósito? ¿Qué piensan? Qué buena pregunta. ¿Quieren saberlo? Sí. Bueno, ahí vamos. A ver. Adriana. ¡Apa! Adriana. A Bueno, ver. los nombres de ustedes son latinos y es obvio, viniendo de madre, sobre todo madre. Ustedes tienen las dos mamás venidas de allá, de la Italia. De la Italia. Obviamente. Entonces, Adriana es bien, las dos son muy de la Italia, ¿no? Bueno, Adriana dice, la que vive en el mar o cerca del mar. El nombre viene por una ciudad que está ahí a orillas del Adriático, que se llama Adria. Claro. ¿Sí? Ciudad de Adria. O sea que lo tuyo está ligado al mar. Tenés que amigarte con el agua. Aprender a No es por nadar. nada, pero Pero pensá. el mar bíblicamente está relacionado con la gente. Y Claro. sí, Multitudes. ¿ves? Multitudes. Sí. Y yo creo que, o sea, a mí el mar personalmente me parece un lugar donde me conecta, porque vos te podés conectar con Dios en distintos lugares, pero la inmensidad del mar me habla de esa inmensidad y esa llenura de parte de Dios. Lo que es agua siempre es el Espíritu Santo y es Dios, ¿no? Bien, Silvana, guardiana de los bosques, porque habla de la selva. selva. Sí, entonces yo digo, bueno, ¿qué tendrá que ver? Bueno, quizás no es quizás Dios te va a cambiar el nombre, obviamente. No es, este es el nombre que te pusieron tus papás, pero el nombre que venga, que tenga el propósito de Dios, tenga que ver con alguna otra situación, ¿no? O bueno, podría ser, por ejemplo, una cuidadora de la naturaleza, ¿por qué no? Sí, la naturaleza habla de toda la creación de Dios, ¿no? Entonces, Silvana, ese es tu nombre. Los segundos nombres no los voy a decir porque ¿vieron? El segundo nombre siempre tiene esa cosa que la ligamos de la abuela, yo de una vecina, pobre mi vecina divina, pero no los voy a decir, pero ¿saben qué? El tuyo, Adriana, que no lo voy a decir, pero me gusta porque quiere decir Dios proveerá. Ah, Y el tuyo no recordaba tu segundo nombre. Ah, bueno. Pero Después te cuento. es parecido a... no. Bueno, pero igual yo busqué uno que creo que te llamas así de segundo nombre. Bueno. Porque quiere decir noble bravía. Ah, Wow. bueno. Bien, y ahí La sería brava. Sí. Y el mío, A ver. Alejandra. Alejandra ya no es latino, es griego. Y es defensora de los hombres. O sea, como que defendés al humano, ¿no? La persona. Defensora de las personas soy. Así que bueno, Dios te ha hecho un llamado a Esther para como esa luz, esa estrella. Acá el público está preguntando, ¿y Patricia? Espérame, Patri, porque bueno, en este momento te la debo para la próxima. No, sí, más o menos tengo idea. Los patricios eran una de las clases sociales que había en Roma. Sí, era la clase alta, la clase privilegiada, los dueños de la tierra, así que no sé exacto qué quiere decir, no sé, pero habla de los hombres ricos de aquel momento. Googlealo, ¿no? Patri. Sí. Sangre azul, ¿cómo es la Sí, cosa? sí, acá. En medio de la aristocracia. Sí, los patricios eran esa clase social rica de los romanos. Y ¿qué más quería decir? Bueno, si hay alguno que quiera que les averigüe, llamen, que les averiguo qué quiere decir sus nombres. Pero lo interesante es para cerrar esto que a mí me llamó la atención, ¿no? El llamado. Y hacer hincapié en esto. Tenés un llamado y ese llamado ya después no es un simple llamado a salvación, es un llamado a la obra.
con tu nombre, con un propósito, y que, bueno, es importante que te encarriles en ese propósito para el cual Dios te llamó, así como cada una de nosotras ha descubierto y seguimos descubriendo, porque el Dios no tiene un techo, ¿sí? No nos puso un techo para nada en ese propósito, lo vamos descubriendo y vamos de camino descubriéndolo, se va ampliando ese propósito. Te propongo entonces que como llamada y escogida que sos, que descubras de qué se trata todo esto en tu vida, así como Esther lo descubrió así como en una emergencia, ¿no? De qué se trataba, cómo Dios había guiado toda su vida y dónde desemboca y cómo termina. Bueno, lo mismo con tu vida, ¿no? Dios seguramente habrá guiado tu vida hasta acá. Bueno, ¿a dónde desemboca? ¿A dónde termina todo esto? Y eso tiene que ver con tu propósito. Por eso, bueno, está totalmente relacionado con lo que venimos viendo, ¿no? Acá dijimos que los principios de cuando Dios triunfa, el primero es que utiliza gente que a veces no lo esperamos. Así que no te sorprendas si ese llamado que tiene Dios para tu vida realmente se pone en marcha y vos no te lo esperás, o ves a alguien que Dios lo está utilizando y no te parece que sea algo que humanamente uno lo hubiera puesto ahí. El segundo principio que estábamos hablando es que cuando Dios triunfa, las cualidades que Él aprueba son justamente las de personas sin pretensiones, ¿no? La humildad. El llamado está siempre relacionado con la humildad. Y acá vamos al cuentito. A ver. Porque estamos hablando de la humildad. Por supuesto es una historia ficticia, se van a dar cuenta porque las cucarachas no hablan, pero bueno, el cuentito es así estilo fábula. Había un joven llamado Walter, que fue contratado por la compañía más grande del mundo. El director de personal le dijo a Walter que debía comenzar desde abajo y ascender poco a poco, por lo que debía comenzar a trabajar en el cuarto de la correspondencia. A Walter le agradaba su trabajo, pero soñaba siempre con el día en que sería un ejecutivo o el director y hasta quizás el presidente de la compañía. Un día, mientras Walter clasificaba el correo, vio una cucaracha en un rincón del cuarto y se dirigió a ella para aplastarla. Lo que solemos hacer. Lógica, ¿no? Pero este aquí que escuchó una vocecita que clamaba diciendo: ¡no me mates! Cri, cri, no hace la cucaracha. Yo soy Milton, la cucaracha, y si no me matas, te concederé todos tus deseos. Wow. Que vaya cucaracha, no era cualquier cucaracha, ¿eh? Esta podía caminar. Las de mi casa no hablan, che, no. Espero. Bueno. Walter, chica, tengo que hablar, me hagan re. Walter estuvo de acuerdo en que se trataba un buen arreglo, entonces no le quitó la vida a Milton. El primer deseo de Walter era dejar de seguir siendo encargado de la correspondencia y convertirse en subdirector. Y Milton le concedió el deseo. De hecho, Milton le concedió todos los deseos que le iba pidiendo hasta que Walter se convirtió finalmente en el presidente de la empresa más grande de todo el mundo, con una oficina en el piso más alto del edificio más alto de todo el mundo. Todo el mundo respetaba a Walter, estaba muy feliz y siempre se decía a sí mismo: soy Walter y soy el primero de todo el mundo. Nadie es más grande ni más importante que yo. Bien humilde. Bien humilde. Pero un día Walter escuchó unas pisadas y salió a ver quién era. Entonces vio a un niñito que estaba arrodillado orando. Le dijo: ¿le estás orando a Walter? Después de todo, él era el presidente de la compañía más grande del mundo. Y el niño respondió: oh no, estoy orando a Dios. Walter se sintió muy preocupado por lo que estaba sucediendo, por lo que regresó a su oficina y envió a buscar a Milton, la cucaracha. Y le dijo: tengo otro deseo. Quiero ser como Dios. Entonces Milton le concedió el deseo a Walter. Al día siguiente, Walter estaba de regreso en el cuarto de la correspondencia.
Muy bueno. Porque la vía a la exaltación es la humillación. Claro. ¿Mm? El lugar de más exaltación, como lo vemos en el Señor Jesucristo, es el lugar de la humildad, que se despoja a sí mismo. O sea, no es un falso estilo de piedad fingida, ¿no? De apariencia. Estamos hablando de la humildad del corazón, que es dar el primer lugar a los demás. Claro. Es compartir con todos por igual y es renunciar y al mismo tiempo aceptar. Es sentir alegría por el éxito de los demás y es olvidarse de los logros personales. Claro. Es decir, es ser como Mardoqueo, quien fue querido por la mayoría de sus hermanos y quien procuraba siempre el bienestar del pueblo. Claro. Qué maravilla, ¿no? Fue alguien que promovía Shalom. Shalom en todas las personas de la nación. Ahora, viene el tercer principio, el último. A ver. Cuando Dios triunfa, el mensaje que Él honra es un mensaje universal. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Bueno, que no se limita, fíjense que Mardoqueo, en todo lo que él gestionaba, no estaba limitado a su propia familia, ni siquiera a una comunidad vecinal. Él estaba pensando en un pueblo, en una nación, en grande. Shalom, que es lo que él estaba procurando, porque la Biblia dice eso, que él procuraba Shalom para toda la nación. Es una palabra muy antigua, pero que no se refiere solo a paz, sino que se refiere a salud, a seguridad y abundancia material. Por eso es una palabra que entre los judíos significa muchísimo gozo. Claro. Y bueno, y Mardoqueo comunicaba esto, comunicaba un mensaje de esperanza y de seguridad, pero para todo el pueblo, no era que pensaba en forma individual. Claro, Uh-huh. para los suyos. Exacto, el mundo no habla así, el No. mundo selecciona a la gente más importante y los criterios son muy diferentes a los de Dios, porque Dios siempre está apuntando a eso, a algo universal. Pero el mundo no busca a los más sagaces, a los más capaces, a los más competentes, a los fuertes, a los que tienen una buena presencia, a los que hablan bien. Se ajustan a un liderazgo que no tiene nada que ver con lo que Dios está buscando realmente en las personas que quiere exaltar o ponerla, justamente como recién hablaba Ale, llamarlas con un propósito. Dios no está buscando todo eso. Lamentablemente, cada vez más la sociedad busca lo externo para aprobarlo. Si no, fijémonos en la elección de los presidentes en diferentes países, no estamos hablando del nuestro en particular. Se busca mucho la gente carismática, que tenga formas así muy elocuentes de hablar, que sean dinámicas, que sean animosas, pero no se busca tanto la integridad, la decencia, claro, o el verdadero carácter, que se vean bien por televisión, por ejemplo, que la cara no esté muy transpirada, muy sudada, y que en lo posible tenga una forma de ser y de hablar que complazca a todo el mundo. Pero Dios no es eso lo que está buscando. Dios lo que está buscando es alguien que pueda dar el mensaje de Dios para todos, para todas las razas, para todas las culturas, para todos los países, ya sean grandes o subdesarrollados, para un mensaje de Shalom a través de Cristo, pero en forma universal. Ese es el otro principio que Dios siempre está buscando cuando levanta a alguien. Él buscó a esta joven desconocida, la encumbró a esta huérfana, claro, judía, al trono de Persia, pero mirando eso, ¿no? Ese corazón humilde que a la vez iba a dar un mensaje, que iba a buscar un propósito, pero para todo un pueblo. No era algo que ella estaba buscando para ella, porque capaz que ella zafaba, pero la realidad es que esta mujer y este hombre, Mardoqueo, con un corazón humilde, sin mayores pretensiones, cambiaron la historia, no solo de un rey, sino de toda una nación. Sí. Lograron eso. Bueno, tenemos mucho más, pero se nos fue el programa, chicas.
Sí, es más, estamos excedidas, así que bueno, pedimos disculpas a María Bravo que nos excedimos 2 minutos. Así que vamos a tener que seguir la semana que viene porque hay un poquito más con respecto a este final de esta historia del corazón que Dios busca para la gente que Él llama con un propósito. Y seguramente, bueno, Dios te ha estado hablando a través de este programa, esperemos que así sea, para animarte y para hacerte comprender que no importa si te sorprende al lugar cuando Dios te está llamando, te está poniendo, porque Él a los que llama los respalda. Y nos vamos con mucha alegría porque podemos ver que una vez más Dios triunfa, más allá de todos los pronósticos. Por eso nos queremos ir con un canto de aleluya, pero interpretado por 3 niños. Así que bueno, los dejamos lindo escuchando este tema y les contamos que bueno, viene frío para mañana, mínima 4 grados, máxima 13, jueves mínima 3 grados, máxima 13, viernes otra vez, mínima 3 grados, máxima 11, y el sábado baja un poquito, mínima 2 grados, máxima 12. Así que abrigarse, sí, por favor, mucha bufanda, mucho gorrito. Acá nos dicen muy bueno el cuentito, gracias Vivi, nos llegan los mensajes. Sí, acá me dicen, yo dudo que no hablen las cucarachas de la casa de Silvana. En casa hablan todos, no dejo a nadie sin hablar. Bueno, no nos podemos extender más. Dios los bendiga mucho, los amamos. Dios los recontra bendiga. Nos reencontramos el próximo martes.